mismo y a través de conocerte tú puedas despertar todo tu potencial, que eso es uno de los objetivos de la psicología transpersonal, justamente. Entonces, la psicología y la psiquiatría, a veces las experiencias, estas que nos pasan medio locochonas, que de las que platicábamos la semana pasada, eh, de alguna manera no las consideran tan importante, tampoco los estados de conciencia, tampoco la espiritualidad es un asunto que les interese. Los psiquiatras, de hecho, pueden ver las experiencias mentales de los pacientes como anormales o patológicas o psicóticas, ¿no? Esto, la verdad es que es una revolución en el tiempo en el que estamos, porque ahora sí que es la primera vez que tenemos un tipo de psicología que no te encasilla, ¿no? Como estar, pues, loco, ¿no? O estar con una cuestión rara ahí. Yo todavía me acuerdo que a Balder le dejaban ver algunas películas con respecto a la historia de la psicología y de la psiquiatría. Y yo no sé si ustedes llegaron a escuchar de lo que era el proceso de lobotomía. ¿Alguna vez supieron o vieron lo que era la lobotomía? Creo que así se llama, si mal no recuerdo. Era un proceso para curar principalmente la depresión y la ansiedad en las personas, otros estados también alterados. Y justamente más o menos a esta altura les metían a las personas como si fuera un taladro y les perforaba, ¿no? Así. La verdad es que el ser humano se ha enfrentado a tratamientos tan fuertes. Yo me imagino, ¿no? Lo que puede doler. Utilizaban como un martillo, o sea, pegaban aquí o acá, creo, a más o menos esta altura, ¿no? Y de alguna manera causaban pues una especie de alteración para supuestamente curar lo que era la depresión y curar la ansiedad. También es sabido que el tema de la curación por electroshocks fue también algo que sí fue una realidad, o sea, en los psiquiátricos para tratar todo tipo de estados alterados, era una forma en la cual también se ocupaban estos tratamientos. Entonces, imagínense con una historia como la que hemos tenido en la psicología y la psiquiatría, la revolución que significa ahora el hecho de que exista una alternativa que te permite entender lo que pasa en tu mente sin juzgarlo, sin pensar que estás loco o sin pensar que es algo pacheco que traes ahí, ¿no? Es realmente algo muy, yo digo, muy digno de avance, ¿no? Entonces, la psicología transpersonal definitivamente no está de acuerdo con estos puntos de vista y se revela ante esto y establece los objetivos que tiene para tratar a los diferentes pacientes. Por ejemplo, la psicología transpersonal enfatiza la importancia central de la calidad de la conciencia y las experiencias humanas. O sea, que si tú tienes visiones, que si tú tienes sueños, que si tú tienes eh, algún tipo de experiencia mística, no sé, clarividencia, como hablábamos en la semana pasada, todos estos tipos de experiencia ya no los trata desde ese enfoque tan primitivo que hasta hace poco todavía se seguía trabajando de esta forma, ¿no? Sino que ahora se centra en darle una cierta importancia. Esa importancia busca saber por qué y para qué tú tienes esos estados. Te está diciendo, esto es un despertar de tu conciencia, tenemos que entender para dónde va ese despertar. Se centra en el valor de la autorrealización
la naturaleza evolutiva de la conciencia, no nada más a nivel individual, sino también a nivel colectivo, que eso es totalmente acuariano. Reconoce la necesidad e impulsos espirituales como aspectos integrales de la naturaleza humana. En la práctica, esto significa que un psicólogo transpersonal respeta y valora las experiencias místicas y religiosas de todos los pacientes. También está abierto a las interpretaciones espirituales de los eventos en la vida de estos pacientes. Comprende a los clientes que se esfuerzan por la autorrealización y por obtener niveles más altos de su conciencia. Comprende que el nivel de conciencia de un cliente siempre está evolucionando. Alguna vez leí por ahí en algún post, porque era algo que estaba en internet, que decían que en este tiempo que estamos transitando de la era de Acuario, hay ciertas situaciones como la ansiedad y como la depresión que son como la antesala para un despertar espiritual. La concepción que manejaban en este post que yo leía era que mucha gente podía estar ahorita viviendo como que estas migrañas o estas depresiones o estas sensaciones de ansiedad porque estamos recibiendo la energía acuariana cada vez más fuerte y que eso finalmente causaba en nuestro sistema nervioso una especie de alteración, pero que de ninguna manera se podía tratar como si fueran enfermedades, sino que más bien debíamos de empezar a entender por qué esto nos estaba sucediendo y tratar de fluir para poder despertar y poder vibrar con respecto a la energía que estamos recibiendo. Ciertamente, creo que sí tiene que ver porque, por ejemplo, la meditación es algo que ahorita es como que más se enfatiza, ¿no? Como que ahorita ya todo el mundo le están diciendo, tienes que meditar, tienes que aprender a respirar. Pero las personas que llegan a sufrir ansiedad o depresión, más todavía se les recomienda eso. Pero si analizamos, investigamos y conocemos todos los beneficios que tiene la respiración y la meditación, nos vamos a dar cuenta que no nada más beneficia el cuerpo, también beneficia la mente y también beneficia el espíritu y beneficia la energía. Entonces, a través de estas pequeñas crisis que se van dando, finalmente nosotros empezamos a hacer prácticas que nos sintonizan con la nueva era, ¿no? Con prácticas que tienen que ver mucho con estos beneficios de la nueva era. Entonces, gran parte de la psicología y la terapia de psiquiatría se basan meramente en teorías científicas. Por lo tanto, para que la psicología transpersonal se respete científicamente, los psicólogos transpersonales quieren que la disciplina se estudie también científicamente. Por esta razón, los psicólogos transpersonales buscan reconocer la experiencia vivida como fuentes válidas de datos científicos y desarrollar nuevas metodologías para su estudio riguroso. Un proceso científico lleva ciertas etapas y de hecho se dice que estas etapas son lo que le da como tal la confianza de ser científico o no. Es a lo que finalmente la psicología se ha tenido que someter. Entonces, primero, la primera etapa es la identificación como tal de un problema. Segundo, se tiene que hacer una investigación, una recaudación de datos sobre ese problema. Tercero, se tiene que hacer una hipótesis de acuerdo a lo que se recaudó. Y los dos últimos pasos son los decisivos. Se realiza un test de hipótesis que tiene que ver con empezar a hacer experimentos y posteriormente se corrobora que los datos finalmente le den una base y un sustento lógico a eso que se está investigando.
Todo esto se ha sometido a la psicología, pero definitivamente es un reto que la psicología transpersonal en este tiempo entre o se encuadre dentro de estos puntos, ¿no? Porque, ¿cómo se imaginan, tan solo aquí, explorando un poquito esto, cómo se imaginan que pudiéramos seguir estos puntos en un caso de clarividencia, por ejemplo, como el que vimos la semana pasada que hablábamos de la mediumnidad? ¿Cómo se les ocurre que podríamos seguir esos pasos para poderlo en todo caso sustentar? ¿Qué se imaginan ustedes que es lo que tendríamos que hacer en nuestras investigaciones? ¿Se les ocurre algo? Es que esto nos va a llevar a otra disciplina que también viene muy fuerte en Acuario, ¿eh? Solo pensaría que la actividad cerebral es diferente cuando ocurre la mediumnidad. Analizar el árbol genealógico. Buscar a personas que sean medios. Uh-huh. Pónganle que hacemos una recaudación. Puede ser hacer una pequeña división entre saber quién es clarividente y quién es medio, y saber cómo funciona la mente del clarividente y después la mente del medio. Sí, la clarividencia y la mediumnidad serían una de los aspectos más difíciles a poder atravesar por ¿no? Porque bueno, el problema en cuestión, el problema en cuestión sería una persona, por ejemplo, como la chica de la semana pasada que les contaba, sería el hecho de que esta persona pues está sufriendo pues por el tema de la mediumnidad, ¿no? Entonces, bueno, sí es bueno, por ejemplo, tener información genealógica para sustentar en todo caso el hecho de que por razones religiosas existe una influencia genética en la persona. Pero a la hora, por ejemplo, de hacer experimentos y de que esos experimentos se encuadren, forzosamente nos tiene que llevar a algo que es lo único que en todo caso podría sustentar un tema científico en este caso, que es las neuronas. Se tendría que estudiar el cerebro, ¿no? Y se tendrían que hacer exámenes y pruebas para saber en qué momentos y en qué etapas las personas pueden llegar a experimentar. Es complicado, pero eso nos lleva a otra ciencia que también viene muy fuerte en la era de Acuario, que se llama neuropsicología. La neuropsicología, así como todas las disciplinas neuro que encuentren, son muy acuarianas y nos van a dar respuesta precisamente a lo que hasta hoy todavía muchos científicos se cuestionan, que es cómo es que suceden estos estados alterados de conciencia. Es la única, ese tipo de estudios son los únicos que podrían en todo caso sustentar algo científico, y hasta ahí es que tendríamos en todo caso que evaluar casos para poder encontrar en el cerebro cómo están esas conexiones. Hasta hoy los avances de este tipo nos han regalado ya algo que se llama la neuroteología, que es fascinante porque nos explica cómo es que Dios está en el cerebro y cómo es que las experiencias divinas, las experiencias místicas, se encuentran en una región del cerebro. Entonces, este tipo, ahora sí que la psicología transpersonal se tendría que enfrentar también a este tipo de investigaciones neuropsicológicas para en todo caso poder corroborar y poder comprobar y que se acepte como tal dentro de lo que las disciplinas tienen que pasar para convertirse en ciencia. Se dan cuenta porque ahorita todavía la psicología transpersonal no es tan aceptada. Si ustedes se fijan, las personas que estudian psicología no es una opción una maestría, por ejemplo, en psicología transpersonal. De hecho, algunos, en algunas escuelas, en algunas universidades, ni siquiera, por ejemplo,
la psicología sistémica se considera. Y eso que la psicología sistémica tiene base en todo lo que es de Freud, ¿no? Porque sí hay un sustento de, por ejemplo, las constelaciones y de cómo funcionan en la psique. Sí hay algo ahí psicoanalítico, ¿no? A mí me da mucha risa y bueno, ya saben que me sale lo rebelde, ¿no? Entonces, Balder pues acaba de terminar su carrera de psicología, pero yo siempre estaba peleando con sus maestros. Siempre estaba yo peleando con sus maestros porque les decía, porque luego les decía, no, pues es que el psicoanálisis pues se supone que es científico, pero tampoco tiene tanto sustento científico, ¿no? O sea, como que sí, como que no. Entonces yo siempre me peleaba con los maestros de ella porque le decía, es que ellos solitos se contradicen, ¿cómo pueden dudar de unas cosas y cómo pueden aceptar otras, ¿no? O sea, aceptan lo que les conviene y dudan de lo que no entienden, ¿no? Entonces, pues bueno, ya me daban mis lapsos y ya después se me pasaba. Y ya después se me pasaba. Pero ciertamente la psicología transpersonal en ese sentido, pues todavía tiene que enfrentarse, ¿no? Todavía está en ese proceso para poder en todo caso ser aceptada dentro de la comunidad, ¿no? Científica. Muchos modelos de tratamientos psicológicos y psiquiátricos se basan en un camino o un objetivo establecido. Esto significa que el trabajo del terapeuta es guiar al cliente a través de un camino específico hacia un objeto establecido. La curación se mide por el progreso en ese camino. En otras palabras, hay casi una doctrina de curación. Pues creo que también es mucha falta de voluntad porque aunque sean caros, dichos estudios pueden intentarse seriamente. Claro, lo que pasa es que no ha surgido el revolucionario, no ha surgido este que diga, pues yo me voy a aventar, ¿no? A hacer estudios, a hacer casos, a documentar, pero seguro ya, si no es que ya nació y está creciendo, ¿verdad? Nacerá, eso estoy seguro, nacerá, ¿no? El que se enfrente al sistema y le traiga finalmente pues esa base, ¿no? Porque es que miren, ante una psicología que no acepta como tal lo espiritual como una realidad, sino más bien como una fantasía. Imagínense qué fuerte es que una psicología se base precisamente en las experiencias espirituales. Entonces, sí es complicado todavía lo que le falta, el proceso al que se tiene que enfrentar para poder entrar o ser aceptado como alternativa psicológica. La psicología transpersonal mira esto de la doctrina de curación, la mira de manera diferente. El papel de un terapeuta transpersonal no es entrenar a un individuo a un camino específico, más bien es darle herramientas que necesita para la autoexploración. Por lo tanto, un principio rector de la psicología transpersonal dice lo siguiente: fomentar el reconocimiento de que la autoexploración sistemática realizada con integridad y honestidad conducirá al reconocimiento de la unidad que subyace a la creación y dará como resultado un mejor ajuste del individuo a los miembros de la familia. Ahorita nos vamos a enfrentar a una parte en la cual la psicología transpersonal no encasilla el hecho de que estas experiencias vengan precisamente de una sola corriente como tal religiosa o tipo doctrina, ¿no? Contempla que el ser humano puede utilizar muchos medios y muchas herramientas para poder explorar, ¿no? Su propio ser. Ahí podemos encontrar herramientas tan vastas y tan ricas como un árbol genealógico, como una constelación o como una lectura de tarot, ¿sí?
pero ninguna busca como tal que tú te encasilles en una sola, en un solo método de exploración, sino que te abre las posibilidades a que tú puedas explorar de todas las maneras, contemplando al ser como un ser único, que necesita sus únicos medios de exploración, ¿sí? Siguiendo entonces este punto, la psicología transpersonal no impone doctrinas particulares a las personas que son tratadas con este método. De hecho, va un poco más allá. Se aconseja a los terapeutas transpersonales que respeten el derecho de sus clientes a seguir cualquier camino que elijan. Yo no sé en el tema de los psicólogos transpersonales si se pueda llegar a caer en esto, porque finalmente todavía no tenemos psicólogos profesionales que sean en maestría, en doctorado o que se dediquen a esto. Pero a mí sí me ha tocado ver, por ejemplo, psicólogos normales, o sea, psicólogos comunes, que sí involucran mucho sus creencias religiosas. Por ejemplo, una persona va con una psicóloga, la psicóloga es archicatólica y termina leyéndote la Biblia. Y eso es un caso real. y por una parte, siento que es porque en el fondo el psicólogo percibe o sabe que las personas necesitan un sustento espiritual, que mucho de su sanación, como les comentaba yo en la clase pasada, mucho de la sanación de una persona radica en que también esté bien espiritualmente. Pero no es correcto utilizar la psicología para evangelizar. A mí, por ejemplo, me pasó que en una ocasión fui con una persona que era, pues sí, era una persona preparada, con muchos estudios, de psicología y de no sé qué tantas cosas, y yo iba por un tratamiento homeopático y terminó invitándome a un grupo de Seichonoye. O sea, ¿qué tiene que ver las albóndigas con las papas fritas, no? O sea, no venía al caso. Yo iba, o sea, no estoy buscando una nueva religión, estaba yo buscando un tratamiento homeopático para un síntoma. ¿Sí me explico? Entonces, a veces los profesionales como que detectan a lo mejor, ¿no? Pues que sí, que finalmente hay una situación espiritual ahí que está a lo mejor ocasionando también un disturbio, pero no es ético. En ninguna corriente psicológica es ético involucrar nuestras propias creencias. Inclusive aquí que la mayoría son wicanos, cuando ustedes, si se dedican a algo terapéutico, psicológico, inclusive no es ético que ustedes tampoco involucren a sus pacientes a la Wicca, porque no es, aunque a lo mejor ustedes detecten una necesidad espiritual, eso tendría que estar muy fuera de un tratamiento, muy fuera de una situación paciente, terapeuta o doctor, ¿no? Se supone que los pacientes van por una situación que tienen que resolver, pero de tema psicológico o mental o otras cosas. ¿Sí me explico? No es ético. Sí es cierto que a lo mejor hay personas que igual y lo toman bien y lo agradecen, pero personas como yo, tan especiales, yo casi salí enfurecida del consultorio porque no iba yo a eso. Entonces, para que no les pase eso. Yo creo que también sería válido, como bien decías tú, Ajá. de que, por ejemplo, si dice consultorio psicológico, Sí, es pues entonces psicológico, estamos hablando de que me vas a tratar a nivel mental y psicológico, emocional. así Pero es. yo creo que también si la otra persona es muy creyente o cree que es, por ejemplo, algo positivo para la persona, entonces debería de cambiar el nombre a decir psicología espiritual. Y entonces ya la persona tendría, Ah, pero es que psicología espiritual no existe. no, no existe. Mm. Pero eso Psicología ya, espiritual no existe, entonces, ¿quién es? Es un psicólogo transpersonal, pero aún así, la psicología transpersonal tampoco permite ese tipo de... que estés,
involucrando, ¿no? Como que las cuestiones religiosas aunque sí contempla la espiritualidad, no está casado con ninguna religión. ¿Sí me explico? No, la psicología transpersonal no pertenece a ninguna religión. Se enfoca simplemente al trabajo espiritual, sí, pero a través de técnicas libres. O sea, puede ser cualquier técnica libre. O sea, no sé, si inclusive la oración no pertenece a una religión. La oración es libre, es de todas las religiones, ¿no? Y no podríamos, lo que sí pertenece a una religión son los arquetipos. Es muy difícil, es muy diferente que yo te diga, vamos a rezarle a Jesucristo, ¿no? O vamos a rezarle a Krishna, o vamos a rezarle a la diosa Diana. Para cada persona también resuenan ciertos arquetipos y habrá arquetipos con los que son afines y otros que los van a rechazar. ¿Sí me explico? Sí. Por eso es que no se casa con ninguna religión. Porque Eneas ya quería hacer su corriente, psicología espiritual. Ok. Este es un principio rector entonces de la psicología transpersonal que dice, respetar el derecho de cada individuo a perseguir, si así lo desea, el camino espiritual de su elección y alentar las prácticas de autodescubrimiento, siempre que hacerlo no perjudique a los demás. Esto está muy wicano, ¿no? Haz lo que quieras mientras a nadie dañes. Ahora, una de las cosas a las que se enfrenta también esta psicología es que estamos en una era en el que el ser humano está buscando algo increíblemente complejo, que es la transformación. Y la psicología transpersonal quiere contribuir a que el ser humano alcance esa transformación. Ya no nada más es esa parte también colectiva, autonomía individual, su espiritualidad, su exploración. También quiere apoyar esta parte del crecimiento colectivo y personal a través de autotransformarse, ¿sí? La palabra autotransformación es muy fuerte porque para algunos autotransformarse sería a lo mejor desapegarse, liberarse también. Y no son procesos fáciles. Obviamente sí se requiere de algo muy integral para poder conducir a una persona y sobre todo un trabajo muy honesto. Una cosa que ustedes deben de tener muy clara, y es algo que también a menudo lo menciono, cuando tú estás abierto a esa autotransformación, una charla, un video en YouTube, un libro te puede cambiar la vida, te autotransforma. Pero cuando realmente no quieres en el fondo hacer ese cambio, puedes haber tomado chorrocientos mil cursos, te puedes haber leído chorrocientos mil libros y puedes haber hecho chorrocientos mil ejercicios y no vas a cambiar. ¿Sí? Esto es tan claro como que la autotransformación comienza en el fondo de nosotros mismos, en la intención más profunda de decir, si en este ejercicio a mí me está saliendo que yo tengo que liberarme de mis apegos, voy a empezar a hacer la lista de todo lo que tengo que soltar, ¿cierto? Por poner un ejemplo, ¿sí? Y muchas veces todavía estamos en este tiempo en el que las personas son muy pasivas y solamente escuchan con orejas hacia afuera, pero no interiorizan precisamente todo esto que se necesita trabajar, ¿no? Es una reorganización mental. Es una reorganización mental, exactamente. Los psicólogos transpersonales ven su disciplina como beneficiosa no solo para los individuos que son tratados, sino para la sociedad en general. Creen que su método puede ayudar a las personas a conocerse mejor,
comportarse de manera más responsable y encontrarse en unidad y armonía consigo mismos y con otras personas y su mundo en general. La psicología transpersonal reconoce que a menudo tratamos de resolver nuestros problemas manipulando las circunstancias externas. ¿Quién me dice qué significa esto de manipular las circunstancias externas? Ajá. A ver, otra vez. Los psicólogos transpersonales reconocen que a menudo las personas tratamos de resolver nuestros problemas manipulando las circunstancias externas. ¿Qué entienden por esto? Bueno, yo entiendo por esto, por ejemplo, a decir, oye, ¿sabes qué? No me gusta tu actitud, me encantaría ¿qué te parece si actúas de esta manera, no? O sea, como que querer chantajear, ¿no? Así. Dice, disfrazando nuestra realidad, chantaje. El que más se acerca es buscar que cambie el exterior, pero no el interior. Ese es el que más se acerca. ¿Y a ver, quién me da un ejemplo tangible, común, de cómo hacemos esto? ¿Cómo es que hacemos esto de que se cambie lo de afuera? Yo estoy bien, yo no me voy a cambiar. ¿Quién me da un buen ejemplo de cómo comúnmente los seres humanos hacemos esto? ¿Cómo es el narcisismo? No me hablen con tecnicismo, porque estoy muy tonta y no entiendo eso. A ver, denme un ejemplo claro. ¿Cómo hacemos esto los seres humanos bien común de cambiar lo de afuera? Cuando tenemos la sombra idealizada y pensamos que ya no debemos sanar si ya hemos tomado muchas terapias. Cuando digo que necesito que los demás cambien, por ejemplo, mi pareja, que necesito que se comporte de cierta forma para que yo no esté celosa. Ese podría ser uno bastante común, ¿verdad? Si lo platicamos en nuestro rubro brujil, en nuestra corriente más wicana, esto, por ejemplo, que menciona Thor, es muy común, por ejemplo, cuando hacemos hechicería, ¿no? Para otra persona. Cuando decimos, no, pues es que yo quiero que mi hijo o yo quiero que mi hija se comporte, ¿verdad? Porque están muy rebeldes y no me obedecen. Y entonces vamos con el hechicero y que nos haga un trabajo para aplacar al hijo o a la hija. Eso no se imaginan lo común. Yo conocí una familia que como me daba risa. Eran dos hijas y era la mamá. Y la mamá iba con la persona a embrujar a las hijas. Y las hijas iban a embrujar a la mamá. Y entonces ahí todos se hacían, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie se hacía responsable, o sea, era esa parte que dice Ivette de victimez, ¿no? En donde nadie se hacía responsable de sus propias acciones. La culpa la tenían las hijas y las hijas decían, la culpa la tiene mi mamá, ¿no? Y entonces la solución era, vamos a que les hagan algo para que ya se aplaquen y ya se controle, ¿no? Y esto es ahora sí que el pan de todos los días, por lo menos en nuestro medio, ese es el pan de todos los días, ¿no? Pero hay muchas otras acciones, inclusive inconscientes, que podemos hacer, en donde justamente se encuentra la victimez, ¿no? Esa falta de responsabilidad, es una palabra que a la gente no le gusta, pero que finalmente responsabilidad conlleva transformación, ¿no? Dice Rea, al final no solucionan nada. Pues no, porque cada 3 meses regresaban por lo mismo. Entonces se aplacaban un ratito y después al otro tiempo, a los otros 3 meses, ya regresaban otra vez y era un cuento de nunca acabar, ¿no? Que ya estamos con las dependencias también que hacen
pues este tipo de situaciones. Que es lo mismo también cuando uno a lo mejor es consultado con el tarot y no te gusta cuando el tarot te dice tus verdades, ¿no? Y te las dice. ¿A quién le ha tocado que se las digan? Te las dice bien claritas, ¿no? Y te quedan dos cosas, o te haces tonto y así como que no sé qué me dijo, no lo entendí, ¿verdad? Así como que quién sabe, o tomas la responsabilidad y dices, ah, bueno, entonces sí hay algo que tengo que trabajar, hay algo que tengo que cambiar y lo voy a hacer, ¿no? Entonces la psicología transpersonal se enfoca mucho en esto, ¿no? Dice, la gente suele resolver sus problemas manipulando las circunstancias externas en lugar de trabajar su interior, ¿no? Esto podría estar en un nivel pequeño, micro, personal, por ejemplo, culpar a otras personas por nuestros problemas o pensar que un auto nuevo y brillante nos hará felices, o en un nivel macro, que sería más amplio, con países que luchan guerras que podrían pues perjudicar todavía más, ¿no? Lo que se está viviendo a nivel social. La psicología transpersonal quiere ayudar a la sociedad a revisar la idea de mirar hacia adentro, ¿sí? El enfoque que la psicología transpersonal te invita es no intentes cambiarlo de afuera, cambia tú por dentro, ¿no? Mueve por dentro lo que tú tengas que mover para que entonces hacia afuera se proyecte otra realidad. Esto, por ejemplo, encierra una alternativa que podría caer en psicología transpersonal, como son, por ejemplo, las constelaciones, que justamente cuando en tu mente ordenas un tema, automáticamente afuera se reordena el sistema, se reordena la vida. ¿Por qué? Porque ya aquí adentro ya lo reordenaste. Y entonces es cuando empiezan a haber cambios, ¿no? Esa puede ser una alternativa, pero pueden haber muchas otras alternativas que busquen al final que hagas esa introspección, que vayas más hacia adentro y que no tanto te enfoques en lo que está afuera. ¿Sí, sí me explico? Claro que eso ya te invita entonces a ser una persona más responsable, a hacerte cargo de ti mismo, a no estar manipulando como dice lo externo, ¿no? Ni estarte quejando, ni estarte haciendo la víctima. Es un cambio totalmente de conciencia, ¿no? Es totalmente otro boleto, ¿no? Y eso es lo que pretende finalmente la psicología transpersonal, ¿ok? Un movimiento, que así es como también se le llama, es un movimiento para crecer y cambiar a través de 3 puntos importantes. Primeramente, el conocimiento, conocer las circunstancias, lo que sucede, lo que pasa. Segundo punto, observar, ¿verdad? Unir ese conocimiento con la observación para entonces actuar y en consecuencia generar una nueva realidad. ¿Sí? ¿Se entienden estos 3 puntos? Es importante el conocimiento, la observación. Por supuesto, en la observación es lo externo y lo interno. A veces somos muy observadores de lo externo, pero no nos observamos a nosotros mismos. Y la autoobservación es también importante en este proceso. Y al unir conocimiento con observación, entonces somos conscientes para generar una nueva realidad, algo distinto, algo que queremos. Porque muchas veces estamos viviendo cosas que no nos gustan. Eso también nos hace que seamos responsables, ¿sí? La difusión de la psicología transpersonal no se trata de impulsar una idea, se trata de explorar el mundo y la conciencia y descubrir la verdad sobre ellos. La psicología transpersonal se preocupa por descubrir la verdad sobre la realidad. No está inflexiblemente atascado
como muchas otras disciplinas o ideologías que hoy en día existen. Fíjense que a veces como seres humanos nos quejamos de, por ejemplo, ¿no? Hay personas que dicen, pues es que a lo mejor me estafaron o a lo mejor me engañaron en algo, ¿no? X, en algún servicio o en algo que les hayan ofrecido. Pero a veces también no nos damos cuenta que esas cosas pasan por nuestra propia irresponsabilidad, porque mientras estemos buscando que afuera nos solucionen la vida y no hacernos cargo nosotros, siempre vamos a ser víctimas de que alguien más venga a timarnos o a engañarnos o a estafarnos. Un caso, por ejemplo, como que viene a razón de esto, es que mucha gente quiere un cambio de vida. Hay muchas personas que dicen, yo quiero que mi vida sea diferente, yo quiero que mi vida sea mejor, quiero que mi vida sea agradable, ya no quiero tener tantos problemas. Queremos el resultado, pero no queremos trabajar por ese resultado. Entonces, si viene alguien y nos dice, regresando al tema, ¿no? De lo brujil, si viene alguien y me dice, no, pues es que con este trabajo, con este hechizo, te voy a cambiar la vida, ¿no? Y ya vas a tener la vida que tú quieres. Al final nosotros mismos estamos cayendo en el engaño y lo estamos aceptando y no importa cuánto nos estén pidiendo, ¿verdad? Vamos y lo pagamos, con tal de que alguien más solucione el problema que no quiero yo enfrentar ni solucionar. Y entonces fíjense en ese sentido, cuánta y cuánta gente puede ser partidaria de la hechicería, porque en el fondo el problema es no me quiero hacer responsable. ¿Se fijan? Y entonces ahí hay un gran comercio en la hechicería que se aprovecha de que las personas, por un lado, quieran cambiar su vida, pero por otro, no se quieran hacer responsable, ¿no? Eso también involucra el gran aumento que cada vez hay de terapias. Algunas terapias sí tienen historia, tienen una base, tienen experiencia, pero muchas otras también en esta era holística, en donde la gente quiere creer en cualquier cosa, ya también empiezan a inventar terapias, ya también empiezan a surgir cosas. A mí lo que se me hizo así súper increíble, y creo que ya les había contado algunas esta historia, es que hace algunos años en Monterrey nos platicaban algunas alumnas que había un movimiento que era terapéutico, donde supuestamente a través de ciertos ejercicios te hacían un cambio de realidad. Y así se llamaba, cambio de realidad de no sé qué. Tenía su nombre y todo, ¿no? Bueno, cada taller le salía como en 10,000 pesos un fin de semana y siempre te prometían que había un cambio de realidad. Cuando les pedimos que nos explicaran el proceso, pues en realidad no era un proceso funcional, porque no puede, si bien es cierto que la mente crea, nunca va a pasar nada si solamente tienes aquí el sueño, pero no lo llevas a cabo. Necesitas la acción. Entonces esto era casi, casi como cierra tus ojos, imagínate aquí que tienes ya el auto último modelo que tanto deseas y listo, ¿no? Y ya te hacían ahí unas ciertas cosas y eso tarde que temprano según iba a dar tu cambio en realidad, ¿no? Pero bueno, pues tenías que estar en tus seminarios no sé cada cuánto tiempo, esos seminarios nunca terminaban y al final las personas nunca tenían un cambio de realidad. ¿Pero por qué? Es que es muy fácil, ¿no? Como que creer que va a venir una varita mágica y va a solucionar toda tu vida. La gente que verdaderamente está teniendo cambios de realidad están acomodando su árbol genealógico, están desprendiéndose de apegos,
la están padeciendo porque no es fácil el proceso de transformación. Tan solo ustedes observen en la naturaleza cómo es el proceso de transformación en los animales o en las plantas. Ningún proceso de transformación viene por una varita mágica y te cambia la realidad. Díganle eso a una mariposa, ¿no? Que cuánto sufre ella para pasar del estado de oruga a convertirse en mariposa, ¿no? Cuánto padece, cuánto tiempo se lleva. La naturaleza te lo enseña. La transformación es un proceso, pero es un proceso fuerte y es un proceso a veces también doloroso, ¿no? Pero es necesario. Hasta la alquimia también lo explica, los procesos alquímicos, ¿no? Entonces, sí caemos a veces mucho como en esta manipulación de lo externo cuando nos dejamos engañar por soluciones, ¿no? Fantasiosas, y no le podemos echar la culpa a esas personas que se están aprovechando finalmente de nuestra falta de responsabilidad, ¿no? Entonces, en la psicología transpersonal, el proceso va a ser así: despertar tu conciencia, transformarte, contemplar tu capacidad espiritual también, toda tu experiencia como tal, a través de el autoconocimiento, a través de diferentes técnicas que te permitan llegar a esos niveles o a esos puntos en los cuales tú necesitas trabajar internamente, no externamente, ¿sí? Entonces, es muy importante que entendamos esto porque también no va a faltar que mientras todavía esto de la psicología transpersonal se esté reacomodando y esté siendo aceptado, no va a faltar que nos inventen programas, cursos o cosas y que al rato, por no saber qué es la psicología transpersonal, nosotros pensemos que es así. Ustedes hasta ahorita ya pueden ubicar que algo transpersonal es un trabajo que va directamente a tu interior, a tu autoconocimiento, y sí contempla también todas las realidades de tu ser, ¿sí?